Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales están sintonizando este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a dar inicio a la predicación de este día domingo. Vamos a dar a esta predicación de este día domingo, perdón hermanos, estoy poniendo esta alarma para que no pasemos tanto tiempo, porque me gusta que lo que se exponga sea bien claro. La predicación de la semana pasada no concluyó del todo, como les digo, por cuestiones del tiempo, y vamos a dar conclusión hoy en la segunda parte. Vamos a meditar hoy este día exactamente en lo que nos faltó respecto a la venida del Señor y parte de lo que es el arrebatamiento, la venida de Cristo. Vamos a leer para dar inicio a este punto. Ahí lo que nos habla en Primera de Tesalonicenses 4:13 tiene como título La venida del Señor. La venida del Señor. Como les decía, son dos cosas muy diferentes. El día de Jehová, que también es el día del Señor, y diferente a la venida del Señor. La venida del Señor es cuando Jesús viene a llevarse a su pueblo. Se le conoce como la venida del Señor. El día de Jehová, en el Antiguo Testamento, ahí en Malaquías, lo leímos en el estudio, la predicación pasada, como dice que viene el día grande como un horno, dice. Ese día, que se le conoce como el día de Jehová, también se le conoce como el día del Señor. La venida del Señor es una y el día del Señor es otra. Es igual a la ira, el día de Jehová o la ira de Jehová. Y vamos a meditar en eso, vamos a estar meditando en la venida del Señor, porque si se acuerdan el título del mensaje, se acerca el día de Jehová y el día del Señor, pero más cerca está el arrebatamiento. Y eso es lo que no alcanzamos a meditar bien el domingo pasado, pero Dios puso en mi corazón continuarlo porque son temas muy importantes, principalmente en estos tiempos. Dice así la palabra del Señor. Y si ustedes tienen sus Biblias, ahí tienen como título La venida del Señor. O sea, porque viene el Señor. ¿A qué viene? A levantar a su pueblo. Por eso se dice la venida del Señor. Y cuando habla del día del Señor, es cuando viene a traer juicio. Es una grande diferencia. Vamos a meditar. Dice en el versículo 13, Pablo les manda esta carta a los hermanos que estaban en la iglesia de Tesalónica, porque había muchos que andaban diciendo que el Señor ya había venido. Había muchos que andaban introduciendo falsas enseñanzas desde aquel tiempo, como ahora los hay, y mucho más, porque el día se acerca. Y sabemos que, como dice la Escritura, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más en estos tiempos, que sabe él que le queda poco tiempo. Eso dice la Escritura. Y el diablo lo sabe,
que le queda poco tiempo. Y Dios quiere que también tú sepas, tú que aún no te has convertido a Cristo, tú que solamente eres una persona religiosa, que los domingos nomás vas a tu misa o vas a tu culto, Dios quiere que también sepas que te queda poco tiempo para que te afirmes, te queda poco tiempo para que verdaderamente estés seguro de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, te queda poco tiempo para que tú puedas llenarte de santidad, llenarte del Espíritu Santo. Porque el tiempo que Dios te da es con ese propósito, de que lleves fruto, de que tengas esa comunión con Él y esa llenura del Espíritu Santo. Ahí en la Escritura nos dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, quizás diga, bueno, ¿qué tiene que ver los borrachos con el Espíritu Santo? Mucho, hermanos, mucho, amigos. Porque el borracho, cuando está borracho, no es él. Es influenciado por el demonio, por el alcohol. Y esa persona, cuando está borracha, está tomado su corazón. O sea, el corazón del alma, como lo he dicho muchas veces, es la mente. Esa persona está mentalmente desequilibrada, descontrolada, que no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque está tomado el control de mando. Y esa persona hace lo que en su vida normal, en su juicio cabal, no lo haría. Que ya después, cuando se dan cuenta y le dicen, muchos les da vergüenza. ¿Por qué? Porque solamente borrachos es que hacen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no son ellos. Es el alcohol que proviene de origen satánico para tomar control de esas mentes. Por eso es que Dios dice que los borrachos, ahí en 1 Corintios 6:9, dice que no van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué los borrachos no van a entrar al reino de Dios? Porque nunca dejaron que verdaderamente el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo transformara su mente, los controlara, los guiara a vivir en esta vida que vivimos podrida por obra de Satanás. ¿Por qué? Porque nunca le dieron el control a Cristo. Por eso es que dice la palabra del Señor, que no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. O sea, que no hagas las cosas fuera de tu consciente, que no te emborraches y entregues el control de tu mente al alcohol, sino que se lo entregues al Espíritu Santo. Eso es lo que nos da a entender ese pasaje donde dice que no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. O sea, hay problemas, no hay nada de compañerismo con las demás gentes. Y hay muchos, como luego dicen, no, este tomó del chillón, porque muchos les da por llorar. Otros dicen, no, este tomó de peleonero, porque muchos solamente borrachos buscan pleito. Y así sucesivamente. El diablo conoce las debilidades de la persona, y es ahí donde, cuando toma control de su mente, lo hace como un títere. Lo hace como quiere. Entonces, es por esa razón que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y Dios también quiere que sepas tú que nos queda poco tiempo. Y dice aquí, Pablo mandó esta carta a la iglesia de Tesalónica para hacerles saber cómo deberían conducirse, y hoy nos habla a nosotros, a mí primeramente, al dar inicio a la meditación y exposición, y a ti como oyente de la palabra. Recordemos que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no pones atención, si estás con tu teléfono ahí en este momento, o lo estás viendo, pero te llaman y... No, cuando se trate de las cosas de Dios, tienes que estar dedicado el tiempo a escuchar a la palabra de Dios.
Si de verdad te enamoraste de Cristo, tienes que estar atento a lo que el novio te platica. Y es literalmente cuando el hombre, la mujer, los jóvenes se enamoran, pues quieren estar escuchando uno al otro. No están platicando aquí y viendo por otro lado, no, hay ese encuentro, ese interés por escuchar. Y eso es lo que Dios quiere. Si verdaderamente amas a Cristo, Cristo te ama cuando tú empiezas a confiar, a creer en Él. Él empieza, porque Él conoce tu corazón, y es ahí donde tú tienes que responder. Pero llega el momento en que si se te predica la palabra y tú lo ignoras, es como aquel muchacho que le está hable y hable a la novia y la novia lo ignora. Llega el momento en que el muchacho encuentra a otra persona. E igualmente en lo espiritual. Por eso cuando andamos predicando la palabra, muchas veces la gente piensa que le hace un favor a uno el escucharnos cuando predicamos. Y no es así. El beneficiado eres tú. El Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio, y donde no lo reciban, donde no les hagan caso, donde los ignoren, sálganse de esa casa, sálganse de ese lugar, de esa ciudad. Y dice, sacúdanse hasta el polvo de sus calzados, porque de cierto les digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa perversa generación. Entonces, ya a través de toda esta introducción, meditamos. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que murieron sin haber creído a la palabra de Dios, sin haber creído al Evangelio de Jesucristo. Aquellos que murieron pero nunca nacieron de nuevo. Esos son los que no tienen esperanza. Pero los que han muerto y siendo cristianos, esos no están muertos, esos están descansando, durmiendo. Por eso dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, a eso se refiere, a los cristianos que han fallecido, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Claro, porque los que se fueron sin Cristo, esos ya no tienen esperanza. Y los familiares de esos les da tristeza. ¿Por qué? Porque saben que esa alma se perdió, ya no tiene otra esperanza. La salvación es hoy, no mañana. Y luego sigue diciendo, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oiga, a los que durmieron en Él, o sea, que durmieron, murieron, pero nunca dejaron de creer y de confiar, de obedecer a su Señor. 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está explicándoles a los hermanos de Tesalónica. Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesús viniera a llevarse a su iglesia. Por eso les dice estas palabras. Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oiga, aquí está hablando Pablo acerca de la venida del Señor, no el día del Señor. Entonces dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que no porque estemos vivos como cristianos y viene Cristo, no nos vamos a ir primero. Y dice en el verso 14, el 16 lo explica. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Oiga, descenderá del cielo. ¿Por qué? Porque allá está Cristo. Espiritualmente está en mi corazón y está en tu corazón si es que has nacido de nuevo. Pero físicamente Cristo está en el trono de Dios, está allá sentado a la diestra de Dios, ahí mismo en todo su trono, ahí está Jesús. Dice que Él
cuando resucitó, murió y resucitó, y a los 40 días ascendió al cielo, dicen que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, los que hemos creído, y no tan solamente los que hemos creído. Si lees allá en el Evangelio de San Juan capítulo 17, ahí vas a encontrar la oración que Jesús estaba haciendo ya cuando estaba próximo a irse con el Padre. Él mismo estaba encomendando a sus apóstoles y discípulos. Él les decía: cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba, pero ahora yo voy a ti, Padre, y te pido que tú los cuides, así como yo. Y luego dice: y no solamente te pido por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de estos. Yo soy uno de esos, que creí en Jesús por la palabra de esos apóstoles. Pero fíjate, ahí vemos la bienaventuranza que dijo Jesús a Tomás, el que no había creído y que creyó cuando lo vio. ¿Cuál fue la divina respuesta de Jesús para él? Cuando lo miró Tomás, dice: tú porque me has visto has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Ahí 2 veces nos menciona el Señor que todos aquellos que creen en Él sin haberle visto, somos más bienaventurados. Y tú puedes ser uno de esos bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Que todo te va a venir para bien. Y que aunque te pasen cosas malas, dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces aquí el Señor Jesús, el apóstol Pablo, dice que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estamos viendo claramente que aunque estemos vivos, si yo estoy con vida cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Porque dice que el Señor viene y trae todas las almas que creyeron en Él y que están allá en el cielo. Aquellas almas que se llevó cuando Él subió al cielo, de los que le creyeron cuando estaban allá en el infierno, porque era sufrimiento, pero no era el infierno de fuego. Jesús no fue al infierno de fuego. Ahí era para los que ya estaban ahí, esos ya no tienen esperanza. Jesús fue a las cárceles donde estaban escarcelados los espíritus de aquellos tiempos, antes de Cristo. Y si lo quieres confirmar, ahí 1 de Pedro 3:18, ahí lo dice. Ahí dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, aquí nos sigue diciendo Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque Jesús, como les digo, viene con esas almas y bajan para tomar cuerpo y resucitan en cuerpo. Y luego dice verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pablo está dándonos a saber todo el proceso, cómo va a ser. Dice que los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros, dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice: y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, vamos a ver el contexto. Recordemos que un texto sin su contexto no te da la verdad, no te da la claridad. Vamos a ver el contexto para entender esto. Pablo aquí dice que los muertos en Cristo resucitan y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y que siempre estaremos con el Señor, ¿verdad? Ahora,
vamos a analizar en Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer Primera de Corintios 15, vamos a leer el versículo 50 al 52. Dice el apóstol Pablo, también les mandó la carta a los corintios, al igual que a los tesalonicenses, para que supieran, porque andaban muchos, como les digo, y como los hay hoy todavía en estos tiempos, confundiendo a la gente. Y Dios no quiere, Dios no es Dios de confusión. Su palabra no es confusión, su palabra es vida, su palabra es verdad. Dice el verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí estamos viendo, en Tesalonicenses dijo que los que estemos vivos seremos arrebatados, los que estemos vivos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Aparentemente hay una contradicción, porque allá Pablo dice que los que estemos vivos seremos arrebatados con él, y aquí les está diciendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y luego dice, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque todo el mundo está corrompido en su pecado y su maldad. Aún nosotros que hemos nacido de nuevo, el pecado está impregnado en la carne, está sometido, no está muerto, está sometido ahí. Dice que el pecado está agazapado esperando cómo tomar control nuevamente. Y por esa razón necesitamos nosotros siempre la luz, la palabra, porque la palabra, que es luz, el pecado, que es obra de Satanás, son tinieblas, es mentira. El pecado es mentira y es tinieblas. La palabra de Dios es luz y es verdad. Entonces nosotros, cuando caminamos en luz y en verdad, el pecado huye, no tiene autoridad, no tiene poder, no te confronta. Por eso dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces ahí nosotros, desde el momento en que Dios nos ha dado, la victoria, hemos nacido de nuevo, desde ahí tenemos el poder. ¿Y por qué muchos andan sufriendo? Cristianos que de verdad nacieron de nuevo, pero andan sufriendo, padeciendo necesidades y tantas cosas. Simple y sencillamente porque no se alimentan. Si no se alimentan de la palabra. Una persona que no se alimenta se va a desnutrir. Y si no se alimenta, va a llegar al momento hasta le vienen muchas enfermedades. Y finalmente muere. Entonces, por eso es necesario, como Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que hace la humanidad, el mundo? Busca primero alimentar su panza, su cuerpo, su carne, ¿verdad? Pero cuando hemos nacido de nuevo, también nuestro espíritu tiene hambre y pide. Así como tu cuerpo, cuando le pega el hambre, pide, siente la necesidad. Así es el cristiano que ha nacido de nuevo. Siente la necesidad de orar, siente la necesidad de meditar en la palabra, leer, siente la necesidad de compartir cuando ve la necesidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando la persona ha nacido de nuevo. Entonces Pablo eso les estaba diciendo aquí, donde dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, el mundo corrupto no va a entrar al mundo incorrupto. Ahora, y no estoy hablando ya puramente en términos espirituales. No, estoy hablando en términos espirituales y a la vez literales. ¿Cómo?
Bueno, porque nosotros no vamos a estar toda la eternidad allá en el cielo, como mucha gente cree, que vamos a estar en el paraíso allá, cantando, alabándole a Dios toda la eternidad. No. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que vivamos humanamente. Tan es así que a su mismo Hijo vino a hacerse humano y ya no volvió a ser espíritu solamente. Ya no volvió a ser espíritu, sino es espíritu y humano, así como nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Ese era el propósito de Dios con Adán y Eva, que todo el mundo, toda la humanidad que surgiera de ahí, Dios vivir en ellos, porque no iba a haber pecado, no iba a haber maldad. Pero como el diablo ocasionó todo eso, Dios no ha cambiado de parecer. Y ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí nos narra Juan cómo dice que él miró cielos nuevos y tierra nueva. Ahí es donde va a jugar, como les decía la vez pasada, ahí va a comer el león paja igual que el buey. Ahí va a jugar el niño con las serpientes y no le va a hacer nada. Es ahí en ese lugar, porque así estaba planeado desde el principio con Adán y Eva en el paraíso. Ahora, esa corrupción no puede heredar la incorrupción. Y el único que te libra, te transforma de corrupción a incorrupción, es el Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Y por eso Pablo dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero habla en el 51, lo aclara, dice, he aquí, o sea, miren, les digo un misterio. Claro, porque nosotros no lo podíamos entender. Es un misterio de Dios, que aquí nos revela Pablo, porque a Pablo le fue revelado. Dice, les digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, cuando habla de dormir, da a entender que no todos vamos a morir físicamente. Dice, no todos dormiremos. Recordemos que allá Pablo en Tesalonicenses les dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, hablando de los cristianos que han muerto. Y aquí dice, Pablo dice, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir. Dice, pero todos seremos transformados. Y cuando habla todos, no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a todos aquellos que nacieron de nuevo del Espíritu. Aquellos que creen al Evangelio de Jesucristo. Dice que todos seremos transformados. Y en el verso 52 ahí lo concluye. En un momento, o sea, va a ser tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos. Ahí lo dice. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea que habla que se tocará la trompeta. ¿Qué es lo que anuncia la trompeta? La llegada de un rey. Siempre, para anunciar la llegada de alguien, anunciaban con trompeta. Y aquí dice que va a ser sonada esa trompeta. Dice que, y en un abrir y cerrar de ojos, es cuando vamos a ser resucitados incorruptibles. Los que hayan dormido, los que hayan muerto antes de que Cristo venga, y los que estemos vivos seremos transformados. Pero eso es en una abrir y cerrar de ojos. Eso se llama una metamorfosis de parte de Dios en nuestro ser. Una metamorfosis de ser así como el gusano que se hace una mariposa, ¿verdad? ¿Cómo vemos al gusano? Así muy feo, no se mira muy bonito. Pero cuando ya surge el cambio, la metamorfosis, para lo cual es destinado, entonces ya vemos que sale una mariposa con sus alas hermosas de diferentes colores. Pues ese es el cambio que Dios quiere hacer en nosotros como gusanos que somos antes de que Cristo llegue a nosotros. Quiere llegar a transformarnos de gusanos
a esas almas santas, puras para la gloria de Dios. Eso es lo que nos muestra Pablo aquí en esta escritura. Ahora, en el versículo 53, al 56 está, vamos a ver, porque nos habla precisamente acerca de la muerte, del 53 al 56. Miren lo que dice: porque es necesario, o sea, no va a haber ninguna persona que se vaya con el Señor si no es transformado. Y no puede ser transformado si no es nacido de nuevo, si no es espiritual. Y aquí dice en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que mientras la persona no sea limpiada su alma con la sangre de Cristo, esa persona no puede entrar al reino de Dios, porque está en pecado. Y dice que el aguijón del pecado es la muerte. El aguijón del pecado. O sea, cuando la persona vive en el pecado, ese pecado es el aguijón de la muerte. O sea, con eso te mata. Con el pecado te mata la muerte. Entonces, Dios no quiere eso. Por eso Él, por medio de su palabra, quiere que nosotros tengamos esa metamorfosis de gusanos a seres espirituales, a volar, de andar arrastrándonos en el piso a volar por arriba. Por eso dice la Escritura que nos ha puesto por cabeza y no por cola, por andar por arriba y no por abajo. Entonces, y para que eso suceda, necesitamos el poder de la palabra. Ahora vamos a meditar el día del Señor. Aquí vimos ya lo que habla específicamente la venida del Señor, que muchos confunden eso con cuando sea el día del Señor, o sea, cuando Cristo viene literalmente y que es visto por todos. Porque si se acuerdan, aquí en el versículo 50, lo que leímos, dice que iba a ser, ¿cómo iba a ser su venida? ¿Cómo nos iba a transformar? En un abrir y cerrar de ojos. Eso lo dice en el verso 52. Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea el día, la venida de Cristo, no lo va a ver nadie. No lo va a ver nadie cuando sea la venida de Cristo. ¿Por qué no lo va a ver nadie? Porque va a ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. En cambio, cuando Él viene, ya vamos a meditar ahí en el día del Señor, ahí ya es específicamente el punto que ya no les aclaré bien. Bueno, lo que es también de la venida de Cristo. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro 3, del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del 10 al 12. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Pedro.
Es segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12. Leemos. Y aquí lo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oiga, aquí ya está hablando no de la venida del Señor, sino el día del Señor. Ese día del Señor viene a traer juicio, y es cuando viene a salvar a su pueblo judío. Ese se conoce como el día del Señor, porque viene a pelear por ellos, viene a defenderlos. Y dice aquí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué nos está advirtiendo aquí el apóstol Pedro? Que es el fin de la era de la gracia. El fin de la era de la gracia es cuando Cristo viene a salvar a los judíos. Pero ya los gentiles, todos aquellos judíos también que no creyeron en Cristo, están perdidos. Pero aquí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que cuando menos lo espere. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos. Va a traer juicio, va a traer lumbre, va a quemar todas las cosas, dice. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Elementos, o sea, lo que es materia, a eso se refiere. Serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, no podemos decir que ese es el día de la venida del Señor. Ese es el día del Señor, el día que el Señor estipuló para traer juicio. Pero la venida del Señor es cuando viene a levantar su pueblo. Por eso les decía, son dos cosas muy diferentes. Y luego nos sigue diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Oigan, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Cristo es Dios. Ahí viene como Dios, viene como justiciero. Por eso él dijo el Señor: mía es la venganza, yo les daré el pago. Aquí dice Pedro, apresurándose, dice, para el día del Señor. Para el día de Dios, en el cual, vuelve a repetir lo mismo, miren, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Se fundirán. Pero lo más importante, aquí lo confirma en el verso 13, ¿qué nos dice? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí Pedro está aclarando, y esta carta va dirigida tanto a judíos como a gentiles, a toda la humanidad, para que aquellos que hemos creído el Evangelio tengamos la plena confianza y sepamos de lo que nos ha librado el Señor. Dice, y lo que nos espera a los que hemos creído, y también lo que les espera a los que no creyeron. Esperamos, dice, cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice Pedro. Y allá en Apocalipsis capítulo 21, como les dije, ahí ya nos dice Juan. Esto que nos está hablando Pedro, Juan nos lo confirma, donde dice, y miré. Pedro no los miró, él nomás sabe, porque fue dicho, y lo creyeron. Pero Juan tuvo el privilegio de mirarlo, cielos nuevos y tierra nueva. Pablo tuvo el privilegio de mirar las cosas que Dios tiene reservadas para todos aquellos los que hemos creído. Dice que es algo tan grandísimo, hermosísimo, que ojo jamás ha visto y que mente jamás se ha imaginado.
Es lo que Dios tiene reservado para aquellos que le esperamos y amamos su venida. ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no vamos a quererlo si nos damos cuenta que, yo no sé tú, pero yo desde el año que nos convertimos a Cristo, el 16 de septiembre del 92, mi esposa y yo, hemos caminado, hemos fracasado, hemos caído, hemos tenido problemas, hemos tenido de todo, pero nunca le hemos dado la espalda. Y seguimos adelante. Porque al Señor no le sorprende el que tú caigas. Él sabe la grande lucha que hay ahí. Y dice que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Esa es la ventaja que tenemos. Y ahora, como espirituales, deseamos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios pura, que desgraciadamente en estos tiempos es puro negocio. Predicar la palabra de Dios es puro negocio. Y viene a mi mente ahorita en estos momentos, así como Pedro lo compara con que debemos de desear la leche, la palabra, así como el niño la leche espiritual no adulterada, así en aquel tiempo los ganaderos, cuando iban a sus ranchos a ordeñar las vacas y traían la leche y ya la sacaban a vender al pueblo o a las ciudades, ya la llevaban rebajada con agua. Llevaban los peroles donde echaban la leche, pero ya llevaban un montón de agua dentro. Ya estaba rebajada. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Pues puro negocio, para ganar más. Y hoy en día estos desgraciados miserables que se creen según grandes evangelistas, grandes apóstoles, son hijos del diablo. Son negociantes, lucran con la palabra de Dios. Lucran con aquellos que verdaderamente han creído en el Señor. Pero aquellos que por irresponsables, por no obedecer a la palabra, los engañan. Pero ¿quieres vivir bien? Acércate a la luz para que veas claramente todas las cosas. Entonces es lo que nos podemos dar cuenta, lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Eso los que hemos creído. Ahora, recordemos que estamos en el día del Señor, el día del Señor. Aquí Pedro, lo empezamos leyendo, ¿verdad? Que dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y habla de los cielos y todo cómo va a pasar. Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versos 29 y 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El apóstol Mateo nos habla que lo que nos confirma lo que nos dijo Pedro, que dice que inmediatamente después de la gran tribulación, o sea que ya no va a haber tiempo. Cuando Cristo vienen las nubes, y dice que todo ojo le verá. ¿A qué viene? A traer juicio, a concluir con todo. Dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, todo va a ser destruido, y ese día está muy cerca, porque está cerca el fin de la gracia para que entremos al reinado de Cristo, el milenio. Pero los que hemos creído, los que nos llevó el día de su venida, esos nos vuelve a traer, pero ya para reinar con Él. Entonces vemos aquí que inmediatamente después de la tribulación es cuando se acaba el tiempo, es cuando destruye todo.
Miren, seguimos. Marcos, miren lo que nos dice Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. En el verso 24, 25, 26. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí nos vuelve a confirmar el apóstol Marcos. Ahora, vamos a ver qué nos dice Zacarías. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 19. Está tremendo, ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis, capítulo 19. Dice así, del 11 al 16, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que en justicia juzga y pelea. Ese es, ¿cómo se le conoce ese día? El día del Señor. Es cuando Jesús viene. Dice, ¿cómo viene? ¿Un caballo qué? Blanco. El caballo blanco era el símbolo de pureza, de justicia, de autoridad. Y solamente lo montaba el rey. Por eso, cuando iban a la guerra, los reyes siempre iban adelante en su caballo blanco. Los judíos, cuando vino Jesús, que ellos esperaban que iba a ser el rey de reyes, y lo ven entrar en un burro en lugar de un caballo blanco, pues para ellos era una burla. Y cuando le escribe allá al rey, que le pone allá en la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, se indignan y dicen, no digas que es el rey de los judíos. Él ha dicho ser el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque se avergonzaban de que Jesús no vino con ropas reales, vino con su túnica y sus sandalias, y vino en burro, mostrándonos la humildad. Hoy en día cualquier desgraciado llega al gobierno, llega a tener un hueso y ya se cree la gran cosa, y de ahí se enriquece y menosprecia todo, y es más el daño que causa, y se le olvida cómo empezó. Entonces aquí vemos cómo en el verso 11, ¿verdad? Lo que está diciendo, dice que viene, aquí nos habla Juan, que él miró, porque lo escribió Juan. Ese es el fin de la gracia, antes de que venga el milenio, porque más adelante habla del milenio. Entonces vi el cielo abierto, dice, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, dice que traía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Porque a Jesús le conocemos como Jesús aquí en la tierra, porque Jesús significa Salvador. Eso fue lo que Gabriel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a las naciones. Jesús significa Salvador. En el Antiguo Testamento decía, cuando profetizaban de la venida del Mesías, al Cristo, decía que una virgen iba a concebir a luz un niño, y por nombre se le llamaría Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros, porque Dios estaba en Cristo. Y luego sigue diciendo que ninguno conocía ese nombre. ¿Por qué es que él tiene un nombre nuevo? Porque nunca tuvo un nombre. En el cielo solamente se le conocía como el Verbo de Dios. Y por eso dice aquí, ¿cómo dice? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Aquí vemos cómo nos narra de todo el procedimiento que iba a acontecer. Y luego dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ya oyeron? Era el nombre que tenía allá en el cielo. No tenía ningún nombre. Se le conocía como el Verbo de Dios. Y eso lo encontramos allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahí empieza diciendo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios el Verbo. Pero como ya tomó cuerpo humano y se le puso por nombre Salvador, bueno, ya que salvó a los que salvó, para la otra vida, tiene otro nombre. No lo da a conocer aquí. Y también dice la Escritura que todos aquellos que hemos vencido, dice que emblanquecimos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Dice que también se nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo a cada uno. Y que nadie conoce sino el que recibe la piedrecita. Ahora, allá la está recibiendo. Pero ¿para cuándo es eso? Ya nos lo narra Apocalipsis capítulo 21, donde dice que en esos cielos y en esa tierra es donde va a morar el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, y también ahí es donde va a morar el Verbo de Dios, o sea que conocemos como Jesucristo, pero que en aquel tiempo lo vamos a conocer con el nombre que Él nos va a dar a conocer, al igual que nosotros vamos a identificarnos y vamos a dar nuestro nombre. Como cuando tú llegas, llegas con una persona y platicas, ¿y cuál es su nombre? Oh, yo me nombro fulano de tal. Oh, mucho gusto, mi nombre es fulano. Y ahí empiezas a dar tu nombre. Y él ya platica con otros. Oh, ya dice, oh sí, es mi amigo, se llama fulano de tal. ¿Por qué? Porque así se empieza a expandir tu nombre, se da a conocer, tanto de uno como de todos y cada uno de todos los que estemos viviendo en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Esos son nombres nuevos porque Dios hace nuevo todo. Y hay una secta ahí que dice que Dios va a renovar la tierra y que aquí van a vivir por siempre. Pues no sé dónde va a ser, porque aquí encontramos que va a ser deshecho. Y en Apocalipsis lo narra bien claro, donde dice que no se halló lugar para el cielo y la tierra y fueron desintegrados. Entonces, qué importante es entender la palabra. Ahora, seguimos. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Oiga, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, ahí el blanco representa también, les dije, la santidad. Los vestidos, dice que los seguían. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Así venían vestidos el ejército, y también venían en caballos blancos. Miren, dice, le seguían en caballos blancos. Pero al que iba al frente pues se conocía porque tenía el nombre ahí en la pierna, el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Oyeron a qué viene? Ese es el día del Señor. Viene a herir a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Es cuando termina el tiempo de la era de la gracia y luego enseguida empieza el reino del milenio. Es cuando las va a regir con vara de hierro. Y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, Él viene a ejecutar la ira de Dios, Dios el Padre.
Por eso les decía yo en la predicación pasada y se los vuelvo a repetir ahorita. Se acerca el día de Jehová y el día del Señor, que es lo mismo. El día de Jehová porque lo habla en el Antiguo Testamento. Habla cómo viene ese día ardiente como un fuego y todo lo que se espera. Y ya en el día del Señor, ya nos lo narró Pedro, nos lo narró Mateo, ¿verdad? Cómo es lo que va a suceder en el día del Señor. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo, ya para terminar, cómo va a ser ese día del Señor. Que dice que Él dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí vemos ya donde ya viene preparado, y dice: y en su vestidura y en su muslo, o sea, en su pierna, tiene ese título, ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí vemos ya cómo va a ser el día del Señor. La ira de Dios, también en el Antiguo Testamento. O también se le conoce como la gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá después de esta. O sea, he visto muchos videos de varios que se creen bien intelectuales y cómo hacen separación de la gran tribulación una y que la ira de Dios es otra. Dice que que en la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, pero que la ira de Dios no. Porque hay un pasaje donde lo dice bien claro que Dios no nos ha puesto para ira. Y por eso ellos dividen, que la gran tribulación sí la vamos a pasar. Pero es mentira. Nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Vamos a pasar tribulaciones, eso sí. Porque la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero la gran tribulación no es para entrar al reino de Dios. Es la ira de Dios para todos aquellos que no creyeron al Evangelio. Aquellos que rechazaron a Jesucristo. Para ellos es. Y aquí se termina el día del Señor. Con último, y aquí terminamos. Vamos a ver lo que nos dice Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Está atrasito de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Zacarías, capítulo 14. Y vamos a leer el verso del 1 al 4. Miren lo que nos dice. Con esto terminamos ya lo que es el día del Señor. Pero miramos que antes de eso está el arrebatamiento, o sea, la venida del Señor. El arrebatamiento o la venida del Señor es lo mismo. El día de la ira de Jehová o el día del Señor son lo mismo. Es lo que les acabo de explicar. Vamos a ver por último y aquí terminamos. Dice: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora, ¿a quién está diciendo? A aquellos que no creyeron. Van a ser repartidos sus despojos. ¿De qué sirve que te afanes en enriquecerte y no buscas, ahorita que tienes vida de la palabra de Dios, no buscas tener esa relación con Dios, el nacer del Espíritu para heredar vida eterna? ¿De qué sirve que hagas tantas riquezas? Pues dice que va a ser todo eso repartidos, va a ser despojado. Dice verso 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oiga, Él va a permitir que todas las naciones se reúnan para destruir a Jerusalén.
Dice, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será contado no será contado de la ciudad. Todo eso va a ser, y muy prontito, muy prontito. Después, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. O sea, esto que estamos leyendo es lo que leímos en Apocalipsis, donde dice que viene Dios con sus ejércitos, vestidos en caballo, lino finísimo blanco y en caballos blancos. Eso que habla allá es lo que está hablando aquí. Nomás que en el Antiguo Testamento lo vemos como por espejo, dice Pablo, pero ya en el Nuevo Testamento lo vemos claramente. Por eso es importante meditar en el Nuevo Testamento. Y si tienes oportunidad, ¿por qué no? Que leas, te llenes del Antiguo Testamento para que sepas el trasfondo. Sigue diciendo, dice, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y termina diciendo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde va a llegar Jesús? Al monte de los olivos. Ese era el lugar de él donde se apartaba a orar a solas, donde se reunía con sus apóstoles. De hecho, ahí fue donde lo agarraron, cuando se lo llevaron, lo apresaron. Ahí fue donde Judas le dio el beso. Cuando les dijo, a quien vean que yo bese, ese es, apréndanlo. Entonces dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Eso es lo que se espera muy pronto. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Oiga, viene con todo su poder y su gloria, que el monte de los olivos no lo puede contener. Dice que se partirá, el monte de los olivos se partirá en medio, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces aquí? Nos está advirtiendo el profeta de cómo iba a ser el día de el Señor. Con esto fue la conclusión de este mensaje. Ya analizamos bien claramente lo que es el día del Señor. Analizamos lo que es el día de Jehová. Y concluimos analizando claramente lo que es el día de la venida del Señor, que es lo que estamos esperando, el arrebatamiento, la venida del Señor. Hermanos, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme y con gusto yo atenderé su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y mi número de teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.